esforzada, mujer que a nada tienes miedo, tú que peleas la batalla y hablas de mí con gran denuedo, mujer que luchas por tu casa y a tus hijos declaras salvos, mujer que crees en la palabra. Hola, buenas tardes, bienvenidos a su programa Amigas de Jesús. Y sabe, estamos estrenando día, estamos estrenando horario, así que bienvenida mi hermana Maidi, bienvenida Amén, mi hermana gracias. Elvira. Amén. Y bienvenidos a todos ustedes que nos permiten llegar a sus hogares, que nos permiten llegar a su centro de labor, o aquellos que ya están en el transporte, ya están camino a casa o camino al trabajo. Sean ustedes bienvenidos, mi hermana Maidi. Amén, buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que están en el taxi, a todos los que están en el transporte, a donde quiera que nos escuchen, porque también estamos en la radio y pues solo nos escuchan. Estamos en Facebook, ahí nos escuchan y nos ven, estamos en Estéreo Vida 100.1 FM Cancún Proyecto 21, es importante que le pongan ahí el 21, ahí vamos a aparecer, ¿verdad? En Estéreo Vida, y estamos también en www.estereovidacancun.com en nuestra plataforma, y también estamos en YouTube, ahí nos puede usted localizar también, y así que si nos ven o nos escuchan, hoy tenemos un día ahora sí que un nuevo comienzo, ¿verdad? Todos los tiempos son buenos, hoy estamos en este horario, aquí vamos a estar en este horario, en este día, y espero que sea de mucha bendición también para todos ustedes, y arrancamos con el programa. Bienvenidos a todos y bienvenidos al Espíritu Santo también a ese lugar, amén. Así es, porque Él es el que toma control de todo Así este es, tiempo. totalmente. Y así que también les recordamos nuestros números aquí en cabina: 9987-428839, 9987-428839, donde usted puede enviarnos sus felicitaciones. Si alguien está celebrando vida, está cumpliendo años, con mucho gusto vamos a estar orando al final. Si quiere recibir algún mensaje, lo estaremos recibiendo, y enviarlo, ¿verdad? Alguien que está celebrando hoy algún aniversario de bodas o alguna fecha especial. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que nos gocemos con los que se gozan, pero si alguien está pasando por alguna necesidad, alguna adversidad, recuerde que no está usted solo, no está usted sola, Dios está con usted, y amigas de Jesús amén. también estamos para orar por sus necesidades, así que puede usted compartir sus necesidades, sus peticiones de oración, y estaremos orando por esa petición. Así que pues bienvenidos, mi hermana Elvira, bienvenida a este programa. Recuerde, todos los jueves 4 de la tarde, con la bendición de Dios. Amén. Amén, así es. Bueno, pues muy buenas tardes. Dios les bendiga. Les recordamos que somos las amigas de Jesús y queremos ser sus amigas también de ustedes, amados hermanos, amadas hermanas. Sabe, en Cristo somos una familia, somos amigos. Jesús dijo: ya no los llamaré más aquellos advenedizos, extranjeros, siervos, ya no los llamaré ¿cómo era? Bastardos, decía Pablo, ¿verdad? Ahora ya somos hijos, ya somos los amigos de Jesús, porque Jesús así le ha placido, ¿verdad? Y quisiéramos que juntos unánimes nos edifiquemos día con día a través de la palabra de Dios. Y bueno, pues como dijeron mis hermanas, estamos en este día jueves a las 4 de la tarde. Les invitamos a que usted lo comparta por allá. Si usted dijo: ¿qué pasó el martes? A mí se me hizo muy largo, no sé a ustedes, sí, pero se me hizo largo el tiempo en el que estamos aquí nuevamente, y nos gustaría compartir un tema con ustedes: cambio radical. Así se llama el tema. Si usted entiende o tiene alguna definición más de lo que es el cambio radical, mándenos sus mensajitos a la cabina o nos deja sus comentarios en la página oficial de la radio en el Facebook Live. Así es, o si también tienen algún testimonio que compartir, recuerde que este es su tiempo, este es su programa, y somos bendecidos para bendecir, somos bendecidas también para bendecir. Y bueno, pues saludos y bendiciones a nuestra hermana Mari. Esperamos que ya se haya pues recuperado ese taxi, que ya se esté elaborando nuevamente. Saludos a su mami, pudimos visitarla, su mamita Elvira, un amor de mujer. Bendiciones para usted si nos está escuchando, si lo va a ver en la repetición. Mi hermana, que el Señor le dé fuerzas, nuevas fuerzas, que el Señor le bendiga. Una mujer muy bella y muy agradable. Saludos para usted y muchas bendiciones. Así que pues estamos en este
en este su programa. Y bueno, aquí reportándose nuestra hermana Marlene Reyes. Bendecida tarde, amigas de Jesús. Dios les bendiga grandemente. Acá expectante de lo que Dios nos hablará por medio de sus siervas en esta tarde de bendición. Si no me equivoco, mi hermana nos escucha hasta Cuba. Así que saludos para usted, mi hermana, que esta onda radial llega hasta allá y que sigamos compartiendo la palabra del Señor. Un abrazo, mi hermana, que el Señor sea con usted y con toda su familia. Así es, un cambio radical. ¿Cuántas veces no en nuestra vida nos hemos detenido y hemos pensado, necesito hacer un cambio? Algo tengo que hacer, algo está pasando y algo ya no me gusta. Y empezamos entonces a hacer ese tipo de transiciones, empezamos a reemplazar algunas cosas. Dígame usted que nos está escuchando, nos está viendo, ¿cuántas veces usted ha pensado o lo ha hecho? Y dice, yo ya no más vuelvo a estar realizando esta situación, esta actividad, o inclusive hay quienes dicen, tengo que cambiarme de lugar, tengo que cambiarme de casa, tengo que dejar esas amistades. Entonces, estos y algunos aspectos más implica sobre cambio radical. ¿Qué nos ha llevado, qué lleva una persona a realizar, oye, tener que llevar esta determinación y decir, aquí nos paramos o le seguimos? Mi hermana Maydi, ¿cómo ve usted este asunto? El tema de hoy, si alguien se identifica, ¿verdad? Un cambio radical en nuestra vida, y esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Así es. Bueno, vamos a buscarle el significado de radical. Dice que, ¿qué significa ser una persona radical? Bueno, significa tomar pasos concretos y visibles con riesgo y sacrificio para cumplir con la voluntad de Dios. Miren, nada más y nada menos que es. Radicalismo es un sentido amplio, es todo un conjunto de ideas y doctrinas de quienes en ciertos momentos de la vida social pretenden cambiar profundamente en un orden, incluso cambiar totalmente hasta la mentalidad, sus creencias y también sus rutinas. O sea, un cambio radical es realmente, vámonos cambiando todo lo que yo pensaba, lo que yo hacía, lo que decía y cómo lo decía. Y en a mí me gusta con lo que dice acá, ¿verdad? Que son tomar pasos concretos y visibles con riesgo y sacrificio para cumplir con la voluntad de Dios. Porque sí, realmente no es fácil, ¿verdad? De repente uno va a decir, bueno, voy a cambiar este hábito de no sé, tomar mucha Coca-Cola, por ejemplo, ¿verdad? O de robar, o no sé, el cambio que usted quiera hacer o el cambio que pudiéramos ejemplificar, pero ese cambio es totalmente radical, o sea, ni vuelta para atrás, concreto, visible y a como esté la situación, ¿verdad? De frente y con todo y con esa mentalidad que vamos a cambiar. Y hoy nuestro tema es en las amigas de Jesús, es un cambio radical. ¿En quién podemos ver un cambio radical? Hoy vamos a ir asentando, es en Pablo. Pablo realmente es un hombre, yo creo, hoy siempre lo hemos estudiado, pero yo lo tuve estudiando ahí a Pablo, detallitos aquí, detallitos allá. Realmente era un hombre de la alta sociedad, un hombre de alto rango y de un buen estatus. Era un niño, realmente fue un niño muy educado, fue un niño realmente, si pudiéramos decir ahorita, yo creo que era de alcurnia, era una persona muy bien acomodada económicamente y también muy, muy profesional. Él tenía ¿cómo se pudiera decir? Tenía un rango profesional muy alto. O sea, no era cualquier cosa Pablo. Y me llama la atención cuando él dice todo eso, lo tengo por estima, lo tengo como por basura, como es verdad que Dios le cambia. Y en él podemos ver un cambio radical y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Tiene usted preguntas al final del programa, podemos decirle, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y también si quiere oraciones, al final también estamos acá para alguna necesidad. Y estamos aquí. Dice... Amén. Todos en algún momento hemos realizado cambios, transiciones o hemos reemplazado algo en nuestra vida. Quizás sugerimos cambios de trabajo, cambios de ciudad, cambios que son tan difíciles de realizarlo y muchas veces son necesarias. En lo que nosotros vamos desarrollando el tema, vaya usted pensando en qué necesita cambiar radicalmente y nos dice, ¿no? Así es. También algunos otros ejemplos, por ejemplo, hay quienes se la viven mintiendo, estafando, cometiendo una diversa serie de faltas y saben que está mal, pero dicen, ya voy a dejar esto. Hay personas que dicen, ya voy a dejar de tomar,
ya voy a dejar de esas malas amistades. Y al paso del tiempo nuevamente vuelven a caer en lo mismo. Hay ciclos en nuestra vida que se repiten y se repiten. Lo hemos hablado en otros programas, a veces nosotros decimos, yo no voy a hacer con mis hijos como lo fueron mis padres conmigo, y cuando nos damos cuenta estamos haciendo lo mismo. Entonces vea cuántas veces nosotros hemos dicho, voy a hacer un cambio total. Es un giro también que le damos a nuestra vida a 180 grados. Entonces, donde ya hay ciertamente, como dice mi hermana Maidi, ya hay un cambio de pensamiento, cambio de actitud, un sentir, pero no es fácil cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas, ¿verdad, mi hermana Elvira? Amén. ¿Cuántos casos más podemos mencionar de personas que han dicho no más? Hay que dicen, ahora sí me voy a portar bien con mi esposa, me voy a portar bien con mi esposo, me voy a portar bien con mis hijos, ¿verdad? ¿Cuántos casos no hemos visto, se han conocido, y vuelve la persona a caer en el mismo ciclo vicioso? ¿Por qué será, mi hermana Elvira? Usted aquí, por favor, apóyenos. Hacen su giro de 360 grados, ¿no? Lo mismo. Vuelven a caer en lo mismo. No hay un cambio, no hay un arrepentimiento, no hay una convicción. También es un proceso de transformación. Así es. ¿Qué es lo que va usted a transformar? Su mentalidad. Si usted no tiene un cambio en su mentalidad, los hábitos no lo va a poder dejar y no va a poder pasar a ese cambio, a esa transición y de ser radical. Y como decimos hace rato, ¿no? El apóstol Pablo, el que era Saulo, qué tantas cosas hacía, qué tantas cosas hizo, a pesar de todo el intelecto, a pesar de todas sus carreras, sus títulos, su maestría, su doctorado, no sé qué tantas cosas este hombre menciona la Biblia. Quien fue, incluso él se crió y fue educado por un super hombre, un sacerdote, un sumo sacerdote, lo estuvo criando, Gamaliel. Entonces este hombre creció con modales, con cientos de cosas que posiblemente, ¿verdad?, una persona hoy en día nos cueste, porque si nosotros venimos de una raíz, como por ejemplo los que venimos de Yucatán, hay gente que tiene educación, tiene modales, tiene carreras, tiene intelecto, tiene Biblia, tiene teología, pero si no hay un cambio radical en donde usted no quiere, no va a pasar nada. Todo lo que usted tiene le va a servir para nada, porque como Pablo sabía tanto, incluso conoció de Dios, pero él no conocía, no quiso hacer ese cambio, no quiso aceptar a Jesús ni la doctrina de Jesús, porque se presume que sí conoció a Jesús, ¿sí o no, hermanas? Así es, así Saulo. es. Así es, llamado Saulo de Tarso. Y bueno, la respuesta, ¿por qué uno vuelve a caer otra vez a los 360 grados? Mire, es muy sencillo. No podemos porque el pecado nos asedia. Así es. Porque hay en nosotros, ¿qué pasa con el pecado? El pecado nos esclaviza, te ciega. Jesús nos dijo en su palabra, y él nos lo dice ahí en Juan 8:34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así es que aquí está la respuesta. ¿Por qué no hay cambios? Porque digo, ya no voy a gritar, ya no me voy a enojar, ya no voy a hacer esto, porque necesitamos reconocer que somos pecadores, que solos no podemos. Necesitamos reconocer que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que entonces realmente vengas a ver en nosotros un cambio total, un cambio radical. Así que ojalá que en esta tarde nosotros tengamos un tiempo también de reflexión y pensemos en qué áreas de nuestra vida necesitamos hacer un cambio radical. Mire, y si usted ya está haciendo cuentas, se está pensando y son varias las áreas y entonces ha dejado a un ladito a Dios, pues ahí está la clave. Necesita incluir en su vida, en sus actividades, en su familia a Jesús, porque si Él es el centro de su vida, el centro de su casa, mire, el Espíritu Santo le va a estar ayudando a través de su presencia, la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida. Ahí encontramos infinidad de respuestas para tantas preguntas que hoy por hoy están aconteciendo. El cambio radical no siempre es fácil lograrlo, pero no es imposible, sobre todo
cuando se trata de hacer cambios de la mente, la mentalidad. Y aquel que puede transformar no solamente la mente, el corazón, Él se llama Jesucristo y es a través de su palabra. El apóstol Pablo mismo nos dice, ya como Pablo, ¿verdad? Ya no Saulo, nos dice en Romanos 12, cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. ¿Y sabe qué pasa cuando cambiamos nuestra manera de pensar? Es entonces que cambia el estilo de vida. Empezamos a comprender y entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Verdad, mi hermana Maydi? Así es. Y vamos a dar un poquito de historia de Pablo, porque a mí me llamó la Amén. atención y ya ven que a mí me gusta estar investigando por ahí. Dice que Pablo era Pablo de Tarso, que tenía dos nombres. Saulo, que viene de Shaul, origen hebreo, y él es de la tribu de Benjamín. Ahí hay un texto donde él dice, ¿verdad? Ahorita le vamos a decir. Y de Shaul, ¿por qué? Porque era del rey Saúl. Entonces viene siendo una diferencia que es Saulo. Y tenía también el de Pablo, porque todo romano tenía un nombre, un nomen, origen griego, y era Pablo, significaba pequeño. Y Saulo, su significado es aquel que ha sido llamado, amado por Dios. Entonces dice, Tarso es el lugar que ocupa hoy Turquía, y su apellido viene de latín. Pertenecía a la tribu de Benjamín. Fue contemporáneo con Jesús. Dice que a la vez cuando estaba embarazada allí María, tal vez, o estaba empezando el embarazo de la mamá de Pablo, o ya estaba Pablo, pero son contemporáneos con el Señor Jesús, son más o menos de esa edad. De su generación. De su generación, era la generación de ellos. Y era de padres artesanos y acomodados, hijo de hebreos, judíos, fariseos. Eran de la cultura elianista y pertenecían a la tribu de Benjamín. Poseían el estatus jurídico de ciudadanos romanos. Él tenía una formación teológica, jurídica, filosófica, mercantil y lingüística. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Era también escritor porque escribió las 3 epístolas del Nuevo Testamento. Dice que el su primer asunto de que él iba, ¿verdad?, todo enojado porque él era un fariseo y estaba en contra de los cristianos, y él iba a agarrar a Damasco, a todos los cristianos. Dice que recorrió 240 kilómetros a Damasco, pero ahí se escribe la historia de Pablo en su llamamiento. Dice que él vio una luz y cayó. Yo en la versión que estaba leyendo dice que vio una luz tan grande que cayó boca abajo. Y la luz del Señor lo dejó ciego y tuvo que depender en ese instante con otros. Y ahí en ese camino de 240 kilómetros dejó de ser el perseguidor para ser un necesitado que fue a pedir oración, porque le dijo, hey, él dice que no reconoció la voz, pero él, como conocía toda la Torah, todo el Pentateuco, dice que él sí sintió en su espíritu que de veras era Dios el que le estaba hablando, y le dijo, ¿por qué me persigues? Y él tuvo un encuentro con Dios, un encuentro que en esos 240 kilómetros a Damasco, él tuvo que continuar en su recorrido, ya no como ese perseguidor, como ese hombre tan poderoso, sino un necesitado que iba ciego y cayó boca abajo. Muchos dicen que cayó del caballo. Toda la Biblia, por más que le busque, no aparece el caballo, ¿verdad? Yo creo que es como la ballena, que dicen que lo comió la ballena o lo tragó la ballena a Jonás, pero no, dice un pez grande. Así es también con Pablo. Él dice que se cayó y se cayó boca abajo. ¿Qué significa? Se dio un chasco, fue avergonzado, se golpeó, y a partir de ahí tuvo que depender de otras personas. Y cuando llega con esa persona para que orara por él, Ananías creo, llega a que oraran por él. Entonces, realmente nosotros cuando llegamos a tener un cambio radical es porque tenemos un encuentro con Dios. Mucha gente puede decir, hoy cambio, hoy dejo de tomar, hoy dejo de fumar, hoy dejo de mentir, hoy dejo de robar. Pero si no tienen un encuentro con esa luz perfeccionista, con esa luz de salvación de nuestro Señor Jesucristo, realmente no van a poder cambiar por sus fuerzas y por ustedes mismos, hermanos. Déjenme decirles la mala noticia, que no podemos cambiar. Solo vamos a cambiar cuando vamos a los pies de Cristo y decirle, Señor, yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar las drogas, yo no puedo dejar esto o lo otro, lo que usted tenga, porque solamente en Dios podemos hacerlo.
Amén. Y mire, usted dirá, ¿dónde dice esto? Bueno, vamos a la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 22, verso 3, mismo Pablo, él se describe quién era él cuando era Saulo. Y nos dice, yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo soy todos vosotros. Y dice, y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles, así hombres como a mujeres. Él ahí dando su testimonio de quién era Saulo y posteriormente quién fue Pablo. Un personaje muy importante para la iglesia del primer siglo, un varón que fue usado por Dios, pero también aquí entró la gracia y misericordia de Dios al tener ese encuentro con él en camino a Damasco, pero también una decisión, porque si nosotros no decidimos, pues mire que ahí Dios y mismo Jesús están esperando para que él pueda producir el cambio en nosotros, y Pablo permitió que Dios obrara lo que él deseaba hacer en él, y nos dice entonces, perseguí por este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles así hombres como a mujeres. Así que este hombre muestra sus credenciales y dice quién era él, un hombre muy celoso de la ley, un hombre, como bien ha mencionado nuestra hermana, un hombre preparado, estudiado. Se cree también que Saulo fue un hombre letrado, muy estudiado, pero también tenía muy buena facilidad de palabra. Era un hombre que era un excelente orador y podía él presentarse ante multitudes y ser escuchado con mucha atención. Así que vemos entonces cómo Dios en sus propósitos va preparando en este proceso la vida de Saulo, que cuando ciertamente tiene ese encuentro con Jesús, entonces esto lo vemos en el mismo libro de los Hechos, ahí en el capítulo 9, entonces vemos cuando él tiene ese encuentro, es su vida transformada, y entonces su pensamiento, su mentalidad, todo su ser empieza a tener un cambio radical, y encontramos ahora al apóstol Pablo, quien entonces empieza a ser dirigido por el Espíritu Santo a través de la palabra que él ya tenía, pero ahora desde una perspectiva diferente, y a entender cuál es su propósito que el Señor le había llamado y le estaba preparando. Así que mis hermanos, aquí estamos, y mis hermanas, amigas de Jesús, estamos estudiando la palabra del Señor. Hoy es el tema cambio radical, y buenos saludos para nuestros amigos de Jesús que siempre están pendientes aquí, reportándose. Nuestro hermano Santiago Tamay, saludos y bendiciones, siervas del Dios Todopoderoso. Y nuestro hermano Silvestre también, siervas, bendiciones aquí en sintonía, como siempre, amén. Que el Señor bendiga sus vidas y les edifique a través de su palabra. Saludos para ustedes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando la luz que se encontró este varón, Saulo, dice en Hechos, el mismo capítulo 22 que leyó la pastora, dice, pero aconteció que yendo yo, decía Saulo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hermanos, para hacer un cambio radical, amigas, para hacer un cambio radical hay que tener un encuentro con Dios, ciertamente. Amén. Antes, tenemos una gran oportunidad. Tenemos al Espíritu Santo que nos aconseja, que está con nosotros para ayudarnos, para traernos a la memoria lo que hemos hecho, lo que ocultamente hacemos, porque sabe, hay tantas cosas ocultas que hace la gente que no entra en ese cambio radical, aunque en los domingos esté en el templo, aunque sea partícipe de algún ministerio, de un liderazgo ministerial, pero hay cosas que están allí ocultas. Sabe, la luz de Jehová, la luz de Dios hace que tú puedas entrar en ese cambio radical, puede y tiene el poder para transformar de este hombre Saulo a ser a un hombre que
predicó la palabra de Dios y que ahí están las cartas donde nosotros hoy en día estamos siendo enseñados también, porque en él hubo un cambio radical, pero lo propicias tú cuando de verdad ya eres, y mira, yo siempre he dicho, cuando eres escogido de Dios, algo va a hacer el Señor para encontrarte. Y en este día, a través de los programas de radio, de televisión, ¿no?, del internet, usted puede entrar en un cambio radical. Usted puede concientizarse y decir, wow, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, tengo que dejar de hacerlo. ¿Sabe? En eso consiste el cambio radical. El ejemplo de Pablo es que pues este hombre era un hombre muy malo, temeroso. Quien lo miraba decía, uy, mejor ni digas que eres cristiano porque este te va a matar, porque odiaba tanto a los cristianos, a pesar de que estaba siempre allá en la sinagoga, ¿verdad? Y estaba siendo enseñado de las leyes, porque él conocía muy bien las leyes de Dios, pero eso no le infundió a él ningún temor, porque pues yo me imagino que él sabía los mandamientos donde decía no matarás, pero este lo hacía con alevosía y ventaja. Dice que disfrutaba ver cómo eran arrastradas las mujeres y los hombres, los niños llevados en la cárcel, asesinados porque profesaban el cristianismo, y aún así Dios se encontró con él y hubo un cambio radical. Y usted dirá, bueno, pero pues Dios lo encontró, Dios lo hizo todo. Sí, él lo hace todo, pero sabe, usted tiene que entrar y querer que haya ese cambio radical. Yo creo que a raíz de lo que Saulo sabía, algo en su interior, muy en su interior, le decía no lo hagas, porque él conocía de las leyes, vuelvo y repito. Entonces, cuando nosotros entramos y estudiamos la palabra, nos damos cuenta de la benevolencia de Dios, y que hoy te dice a ti que puedes entrar en un cambio radical, tus pecados pueden ser perdonados, tú puedes demostrar que has cambiado, dejando el vicio, dejando las drogas, dejando lo oculto, dejando lo que no es agradable a Dios. Así que a través de este programa te invitamos a que te concientices. Si quieres que oremos por ti, nos puedes mandar un mensajito a la cabina. No quieres que salga al aire, solo podemos mencionar tu nombre, y quieres dejar tus comentarios en la página del Facebook Live, también lo puedes hacer. Será de gran utilidad. Y sabe, yo creo que en el momento que tú te dispongas a escribir un mensaje pidiendo ayuda, pidiendo una oración, en ese momento tú ya estás dando ese cambio radical. Amén. Así que es el que era perseguidor, después se convirtió. Dice un canto por allá muy antiguo, un himno, el malhechor se convirtió. Y aquí vemos a Saulo, que es transformado, y este es un gran ejemplo, ciertamente, lo que dice mi hermana Elvira. La conversión de Pablo es un testimonio de que el evangelio de Jesucristo está al alcance de todo aquel que quiera recibir esas buenas noticias, todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón, está al alcance de todos los que se arrepienten. Recuerde que arrepentimiento tiene que ver también con un cambio de actitud, así que damos media vuelta entonces de lo que estamos haciendo, donde va caminando nuestra vida, y sin importar dónde estemos o qué hayamos hecho. Recuerde que él estuvo presente cuando Esteban fue muerto a pedradas o lapidado, y entonces vemos ahí cómo cambia su pensamiento, su sentimiento, pero esto fue solamente a través de ese encuentro genuino y verdadero con Jesucristo, el Señor de señores. Y vemos aquí también cómo a través de su vida, a través de su ejemplo, hay un punto donde él no vuelve atrás, sino que hay un cambio total, un cambio radical. Él entiende cuál es su propósito, hay un llamado, y a mí me llama mucho la atención Pablo, el pequeño, y él en muchos de los pasajes en sus cartas dice, yo soy uno, ¿verdad?, de los discípulos, soy uno de ellos, pero el más pequeño, el insignificante. Entonces vemos en alguna versión dice el abortivo de todos ellos. Entonces vemos a ese hombre arrogante, anteriormente Saulo, y encontramos ahora a Pablo, un hombre humilde, un hombre que solamente lo que quería hacer era que otros comprendieran y conocieran a Jesús
Jesús, porque de él predicaba del Cristo resucitado, lo que él podía hacer, y él era un ejemplo vivo de lo que hoy también el evangelio hace en la vida de la persona que decide y que dice, ya no más voy a seguir con esta vida, está cansado de la vida que está viviendo. Dele la oportunidad a Jesús, así como lo hizo Saulo de Tarso, aún a pesar de que en su concepto, en su ideología, en su religión, él entendía que en su pensamiento estaba agradando a Dios. Cuando él tiene ese encuentro verdadero con Jesucristo, él se da cuenta que realmente no estaba haciendo lo correcto, y ahora entonces él ahora se encarga de llevar el mensaje hasta el último rincón que era conocido de su tiempo. Se le conoce también como el misionero, porque lleva sus viajes misioneros llevando la palabra, y algo bien importante, respaldado a través ese ministerio con el poder de Dios. Así que hoy por hoy también esas buenas noticias son para usted, mi amigo, mi hermano, amiga de Jesús. Puede haber un cambio radical en tu vida también, si tú lo decides. Así es, porque realmente Pablo aquí en Filipenses 3:5, él dice que era judío de sangre pura, y él fue instruido para ser fariseo. Aproximadamente desde los 7 años fue llevado a Jerusalén y fue llevado a los pies, o a que aprendiera a los pies de... Pero vamos a ver Filipenses 3:5, donde dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Dice que este hombre realmente tenía unas credenciales tremendas para poder él vanagloriarse, ¿verdad? Pero miren, este hombre que estaba, pero sabedor de la Biblia de pe a pa, sabía de todo, conocía las leyes. Él es como haber ido a estudiar, dice que donde él vivía era un lugar, una metrópolis, como decir, no sé, Francia, ¿verdad? A comparación de México, que fue a estudiar a Howard, ¿verdad? Con el mejor de los mejores, que fue Gamaliel. Él sabía toda la Biblia, pero no conocía al Dios de la Biblia. Entonces, miren, cuando él habla acá de todo lo que él tenía, ¿por qué le menciono las credenciales de Pablo? ¿Por qué le menciono que era un hombre importante? Porque mire, después él fue tratado en un pedacito, en un versículo, él fue tratado todas estas credenciales, porque dice, mientras Saulo viajaba a Damasco para arrestar a los seguidores de Cristo allí refugiados, le rodeó un resplandor de luz del cielo, Hechos 9:3. Después que cayó de boca abajo a la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Aquí podemos ver que va a haber un día, va a haber una hora y va a haber un lugar donde Dios nos va a decir, hey, ¿para dónde vas? ¿Para dónde caminas? Porque este hombre iba a hacer el mal, este hombre iba a matar, porque acuérdense que le fueron lanzadas las vestiduras de Esteban a sus pies. Era un perseguidor, era un hombre cruel. Yo creo que después él tal vez se arrepentía, le venían esos momentos de arrepentimiento, de decir, bueno, por mi culpa yo estuve a favor que apedrearan a Esteban. ¿Qué culpa cargaría el apóstol, verdad? Porque en ese tiempo él no conocía de Dios, pero hubo un momento, hubo un lugar donde Dios le habló, se presentó y con todo y lo que tenía, vámonos para abajo, para la tierra, toca tierra, toca piso, porque ahí es tu lugar y yo estoy en el cielo. Y luego después le dice que había quedado ciego tras ver la visión, y le mandó que fuera a Damasco. Ahí sí vio la luz y después empezó a escuchar la voz, que fuera a Damasco y esperara más instrucciones. En ese momento que él quedó sin ojos, ¿verdad? Para poder dirigirse, para ver su camino, para ver cualquier cosa, fue dirigido por otros más. A veces nosotros es necesario que pasemos un momento de ceguera espiritual, que un momento que digas, bueno, ¿y por qué hice esto? Bueno, ¿por qué hice lo otro? ¿Por qué no me di mis palabras? ¿Por qué no me di mis actos? ¿Por qué no hice esto? Porque hay un propósito de Dios. Si no metes la pata, ¿cómo vas a reconocer que necesitas que alguien te dé las instrucciones necesarias? Y luego, a mí me gusta un tema de los 3 días de ceguera de Pablo, de Saulo. Esos 3 días representan también los 3 días que Jesucristo estuvo muerto. Son 3 días que se necesitan estudiar, porque hay un gran misterio en esos 3 días de ceguera de Pablo. Y después que recibió la vista fue a través del discípulo Ananías, quien oró por él. Necesitó que alguien orara por él para recobrar su vista. Tú solo, hermanito amado, no vas a poder.
Puede ser que puedas orar, que puedas ayunar, pero es necesario ir bajo una cobertura, bajo una autoridad y decirle, ministrar tu alma, ministrar esas herencias, ministrar lo que te viene arrastrando, tal vez esa cadena, esa esclavitud, esa raíz de amargura, y decírsela a un siervo, decirle a alguien. Uno debe aprender a que no se la sabe de todas en el evangelio, de decir que sí necesita uno de alguien, y decirle, así como Ananías tenía miedo de orar por él, tal vez decía, ¿qué tal si es una una trampa, verdad? Y sí ve y me atrapa y me pasa las de Esteban, ¿verdad? Pero no, dice que él esa humildad la recibió a través de los 3 días de ceguera, los 3 días que necesitó que lo llevaran al baño, que lo ayudaran a bañarse, a cambiar a un lugar desconocido. A veces nosotros es necesario que dependamos de algo para llegar a Dios. ¿Cómo llegamos a Dios? A veces a través de una enfermedad, a través de unos pleitazos en el matrimonio, a través de algo que le pasó a nuestros hijos, de crisis, en un tiempo de economía. Algo va a pasar, pero va a ser para nuestro bien, porque nos vamos a encontrar con la luz, nos vamos a encontrar con nuestro Dios Todopoderoso, que va a decir, oye, ¿tú crees que con todo lo que tienes, con todo lo que haces, estás bien? No. Entonces es necesario a veces ir a la casa de Dios, al siervo de Dios, y decirle, yo necesito esto, me está pasando, esto me pasó y he querido cambiar, me he querido restaurar, me he querido congregar, pero por alguna u otra razón termino en la cantina, termino mirando el fútbol, porque hay quienes que no tienen el vicio del alcohol, pero por ir a ver el fútbol, por ir a ver X cosa, que está bien, ¿verdad? Siempre y cuando no dejes de ir a la iglesia por ir a eso. Entonces es necesario, así como Pablo, que vio la luz, pero también cayó, depender de otros y reconocer. Es que miren, hermanos, es que sin Dios, sin Cristo, por más educados, por más dinero que tengamos, por más profesión o por más ministerio, necesitamos humillarnos y decirle al Señor, te necesito, ayúdame, amén, Padre mío, cámbiame, porque dice que después que cambie, ¿verdad?, la cabeza, que es el esposo o la esposa, vienen bendiciones también para los hijos y nuestra familia. Amén, necesitamos depender absolutamente de Él y reconocer que le necesitamos. Ve ahí en el mismo capítulo 9, verso 6, a mí me impacta esa parte que dice, y él, hablando de Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la disposición de él cuando reconoció, cuando tuvo ese tiempo tan especial, ese encuentro con el Señor. Entonces le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da las instrucciones, ¿verdad? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí que entonces el Señor también te está hablando a ti y te ha dicho seguramente más de una vez lo que tienes que hacer, porque déjame decirte que hay cosas que Dios sí nos va a quitar. El Señor, para ese cambio radical que necesitamos. ¿Quién no necesita un cambio radical? Nosotras necesitamos un cambio radical, pero necesitamos estar dispuestos, necesitamos reconocer esas áreas donde nos hace falta cambiar, y a veces le decimos al Señor, Señor, cambia mi carácter, y el Señor nos dice, cámbialo tú, yo ya te salvé. Hay cosas que el Señor hace en nosotros y lo quita, pero hay cosas que nosotros tenemos que trabajar en ello, y así como Saulo, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que este es un buen tiempo para decirle al Señor, ya en unos minutos más, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, háblame, habla a mi corazón, habla a mi espíritu, ¿qué cosas estoy haciendo incorrectamente? Tal vez no he visto la respuesta de mis oraciones. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo mal, porque hay cosas que están estorbando esas oraciones. Recuerde que si nosotros oramos, pero estamos molestos con alguien, que nos dice el Señor en su palabra, si vienes y te presentas delante de Él, deja tu presente, reconcíliate con esa persona y después ven al altar y haz tu oración. Entonces yo creo que hoy en esta tarde tenemos que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estás trabajando, Espíritu Santo, en mí, y hay cosas que yo tengo que dejar. Ayúdame, dame luz a través de tu palabra, y vemos entonces lo que Dios hizo en la vida de este hombre. ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Pablo, mi hermana Elvira? Muchos tal vez se preguntan, ¿este hombre tan preparado? Bueno, instrumento. Cuando le dijo a Ananías, ve, y aunque él no quería, porque sí había temor, y dijo, instrumento me es útil, un instrumento. Así que Pablo era un apóstol que podía enseñar a los gentiles de naciones no judías,
que podía resistir las críticas de sus propios compatriotas, incluso de la iglesia, porque pues no le creían muchos. Al principio fue difícil, ¿cómo? ¿Verdad? Decían, y ahora ya se convirtió y ahora ya es salvo, si él perseguía a los cristianos, pero ahora Dios había hecho algo tremendo en su vida, había un cambio total, un cambio radical, y además que tenía el conocimiento y la capacitación para enseñar tanto a los judíos como a los gentiles en todos los niveles sociales y en todo el imperio romano. ¿Recuerda usted cuando dice Agripa, por poco y me persuades para ser cristiano? Sí, ¿verdad, mi hermana Elvira? Sí, amén, amén, amén. Bueno, pues ya escuchamos, ¿verdad? Y ya se dijo casi toda la biografía de este Saulo, que es Pablo ahora, ¿verdad? El ejemplo a seguir en el cambio radical en el cual nosotros pues necesitamos ese encuentro ciertamente. Y mire que el poder del evangelio realmente puede cambiar vidas, puede cambiarnos la tristeza, la amargura, el resentimiento. Hay tantas cosas que nosotros tenemos que usted puede decir: yo cambio, hoy decido ya dejar de pensar en la ofensa, yo hoy decido dejar de pensar en aquella situación y en las frustraciones. Hay gente que está enfrascado ahí porque no han pensado tal vez en un cambio radical y se han conformado con lo que están viviendo, se han estancado en lo que creen. Pero sabe, el encuentro con Jesús, si no volcamos nuestra mirada a Dios, si no nos volteamos nuestra mirada a Él y desconectamos nuestra mirada en las cosas de la tierra, nosotros vamos a seguir en la misma condición y no habrá un cambio radical. Y ciertamente por mucho estudio que tengas, si tú no volteas a mirar a Jesús, no vas a tener ese cambio. Nos dará, fíjese, el evangelio y el que usted voltee su mirada a Cristo nos dará el poder para cambiar nuestra vida, el poder para sacar y sanar esos pensamientos, esas ofensas, y también nos va a sanar de esos sentimientos en el corazón. Podemos ser llevados desde el más tenebroso abismo, desde el pecado más gravísimo que has cometido. Te puede llevar a ver la maravillosa luz de Dios, porque en la luz de Cristo está la transformación, en la luz de Cristo está la renovación. Pablo, que era un ciudadano romano, que había sido fariseo y hablaba hebreo, griego y algo de latín, que él sabía todo, ¿verdad? Estaba especialmente calificado para cumplir con esa comisión. En Hechos 9:15 lo dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, que es hasta el día de hoy. Esa palabra sigue haciendo eco, sigue retumbando, pero sabe, el encuentro con Jesús es el que hace que usted pueda tener un cambio radical. Y le invitamos a que usted decida dejar esa vida, decida dejar ese tiempo de conformismo, de estancamiento, para que usted entre en lo sobrenatural que es Dios, porque en lo espiritual y en lo sobrenatural habrá ese cambio de transformación. Y no solamente para usted, el Señor dijo: cree, tú y tu casa serán salvos. Entonces el evangelio y el cambio comienza contigo. Amén, definitivamente así es. Y mire lo que dice Romanos 12, 1 al 2. Por tanto, mismo Pablo ya escribiendo en la carta a los romanos: por tanto os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que aquí el apóstol Pablo nos aconseja: tenemos que dejar que el Espíritu Santo y su palabra transforme nuestro entendimiento para que comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Y sabe cuál es la voluntad de Dios? Que nuestra vida tengamos un cambio radical, que podamos entonces nosotros reflejar a Cristo. Y así como el apóstol Pablo, Saulo en su momento, que tuvo ese encuentro con Jesús, esa luz que vino y resplandeció
a su vida y hubo un cambio total, también esa luz quiere llenar tu vida, esa presencia de Dios quiere hacerse presente en todos los ámbitos de tu vida, si tan solo le das la oportunidad que lo haga. Así que, mi hermano, hoy puede ser el día de salvación, mi hermana, hoy puede ser el día de restauración, hoy Amén. puede ser el día en el cual ese pensamiento que te ha estado agobiando, porque muchas veces, dígame, así trabaja, así es este asunto. Mira, viene un pensamiento, de aquí viene un sentimiento y de ahí nos lleva a una acción. Ojalá y que todo fuera positivo, pero desafortunadamente no es así. Viene un pensamiento y si es negativo viene y se clava en tu corazón y eso te lleva a una acción. Así que por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, para que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecta. Así es, y algo que podemos entender o conocer o aprender de Pablo es esto, que miren, él dice en Hechos 9:12 dice, 22 dice, aún él respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras o cartas para Damasco, para ir a las sinagogas o casi de las congregaciones, sacar a los hombres y mujeres de esta secta, que los trajese presos a Jerusalén, que él le veía secta adorada al evangelio. Y podemos ver que Pablo no era una perita en dulce, o sea, Pablo era un perseguidor, un torturador. ¿Con qué lo podríamos comparar hoy en día en crueldad? Como un de esos grupos delictivos que usted ya sabe, ¿verdad? Y no le voy a mencionar, pero más o menos cuando se habla de algún grupo delictivo aquí en Cancún, ¿verdad? Como que se siente temor. Y este hombre era así, Pablo. Ahora, si Dios pudo cambiar y transformar la vida de Pablo, que estuvo en el asesinato de Esteban, realmente él se le puede contar como un asesino, como un torturador, que él arrastraba a hombres, mujeres y niños. Era una persona realmente cruel. Por sus dogmas, por su religión, por su fariseísmo, él sentía que estaba haciendo bien delante de Dios y que le estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Y yendo en contra de los cristianos. Y podemos ver que ese hombre cruel, ese hombre asesino, ese torturador, Dios en su infinita misericordia le muestra su luz, le hace escuchar su voz audible y decirle, ¿verdad? Y presentárselo: yo soy el Dios a quien tú persigues, yo soy el Jesús a quien tú persigues. Miren, si hubo salvación para este hombre y fue usado por Dios, que gracias a él, porque cuando fueron el día del Pentecostés ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y qué les dijo Jesús? Vayan por Jerusalén, Samaria y por todos los confines de la tierra. No, bien cómodos los que recibieron las lenguas de fuego y todo, y el poder del Espíritu Santo, y estaban bien cómodos. Y Pablo, después de su conversión, empieza a hacer sus viajes misioneros con Bernabé, que fue una parte clave en esta historia, Bernabé. Y agarra y le empieza a hacer a pie. Él empezó a hacer sus viajes misioneros, la mayoría los hizo a pie. Significa que cuando Dios toca lo más vil o menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas, porque algo que Dios dice, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si ya Dios tocó tu vida, si ya Dios te sacó, ay, di un gloria a Dios. Amén. Porque va a ser un cambio, vas a ser un hombre de Dios, vas a ser una mujer de Dios, y después ese testimonio tú vas a decir: yo era así, era un mentiroso, un golpeador, andaba yo jugando, no sé, X cosas, y mentía y no quería nada de Dios, y ahora mira, Dios me tiene en un altar, Dios me tiene, y se restauró mi matrimonio, porque Dios lo puede hacer. Tal vez hoy tengas un matrimonio destruido, tus hijos se fueron de casa, vivas en una violencia, tal vez no tengas un peso para comprarte una tortilla, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Que Dios un día eso lo vas a declarar y vas a decir cómo Dios cambió tu matrimonio, cómo Dios te proveyó lo económico, cómo Dios restauró con tus hijos, cómo Dios te llamó al ministerio, cómo Dios te tiene en esa situación, porque radical es también como la raíz del símbolo de aquí para allá, y radical es Dios, Dios y yo. Así, porque recuerda que Pablo conoció a un Dios todopoderoso. Amén, y a Él le sirvió. Ese mismo Dios te lo estamos presentando hoy, las amigas de Jesús. Amén. Hoy Dios te dice: ven a mí, así cargado, así sucio, arrastrado, pecador, ven, que Dios te limpiará, que Dios te restaurará y Dios te hará una nueva criatura, porque así dice la Biblia.
Amén. Y toma esta palabra. Tú eres un instrumento escogido Amén. en las manos de Dios para Gloria a llevar, le dijeron a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Dios está preparando tu vida. Él tiene propósitos contigo grandes. Solamente necesitas creer lo que el Señor tiene preparado para ti. Claro que sí, tú y yo somos llamados a ser un ejemplo, luz en medio de la oscuridad, reflejar el camino a aquellos que están extraviados, que la gente pueda ver. Ciertamente hoy en este tiempo dicen, ¿dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? Es a través de ti, a través de mí, cuando ven nuestras acciones, cuando escuchan nuestras palabras, que puedan ver, recuerda, que puedan ver a Jesucristo. Recuerda que nosotros somos sus manos, somos sus pies. Entonces hay mucho trabajo que hacer, hay camino que mostrar a aquellas personas que no lo conocen, y que Dios en esta tarde ponga ese anhelo en cada corazón, así como lo puso en Saulo, ya después Pablo, el pequeño, ¿verdad? Mira, ese pequeño hizo tremendo trabajo. Cierto. Y ahora, para gloria de Dios, mira, él fue uno de los pilares para la iglesia del primer siglo. Se estableció la obra ahí en Asia, en diferentes lugares donde este varón fue con la gente que llevó, motivó a mucha gente y llevó el evangelio hasta los confines, lo último que fue conocido en ese tiempo. Piensa tú y yo en esta tarde, ¿cuál es el trabajo que el Señor tiene encargado para ti, para mí? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos así como Pablo en su momento, ir y decir, bueno, yo creo que el tiempo se está acabando. Tenemos que ir y llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen, porque ese era el centro de su mensaje, era predicar a Cristo resucitado. Y mira, qué mejor que decir su testimonio, aquellos que lo conocieron, y seguramente muchos se asombraron al decir, wow, ese hombre, ¿y quién es? Y ahora mira, y es lo que Dios hace, ese Dios todopoderoso, el que transforma lo vil, lo menospreciado. Dice que ahora nos ha llamado sus hijos, el Rey nos ha llamado a sentarnos en su mesa. Qué bendición tan grande. Mi hermana Elvira, hay un pasaje muy importante que quisiera que le diera lectura. Ahí está en la primera carta a Timoteo, y él nos habla de una manera tan hermosa. ¿Qué es lo que movió el corazón de Pablo? Y que sea también Dios moviendo nuestros corazones, de aquellos que ya conocemos al Señor. Y si tú no lo conoces, hoy puede ser esta tarde, el día, la tarde, la noche, en la cual tú puedas dar la oportunidad que Cristo venga a vivir a tu corazón. Así es, hoy puede ser el día de salvación para ti. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues llegará el momento de que tú digas y expreses lo que dijo Pablo. Doy gracias al que me fortaleció. Llegará el momento de que, a pesar de toda la vida de tinieblas, sucia y cosas así que has vivido, que hemos vivido, ¿verdad? Llegará el momento de que digas, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Amén, amén. Amén. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Poderosa palabra que amén. el Señor nos da en esta tarde. Así que mire, ¿quién era Pablo? Dice, él mismo lo testifica, pero ahora ha sido por la misericordia, por ese amor tan grande. Ese es el poder del evangelio. Ese es el evangelio que predicamos, un evangelio de poder que transforma la mente, el corazón, la vida de la persona. Así que hoy en esta tarde queremos unirnos en oración. Vamos a orar, amigas de Jesús. Vamos a orar, y gracias a Dios por aquellos amigos y amigas de Jesús que han estado
conectados y que están escribiendo. Yo creo que es tiempo, el Señor está aquí, su Santo Espíritu. Así es, y vamos amén. vamos a orar por aquellas personas que en algún momento tal vez se han desconectado del Señor. Hoy es tiempo de que esa presencia de Dios venga nuevamente a tu vida, de que cumplas el propósito para el cual Dios te ha llamado, de que haya un cambio radical. Si te has estancado, has quedado ahí como que no avanzas, como que estás En esperando. stand-by. Sí, yo creo que hoy es la tarde. Vamos a orar, mi hermana Maidi, Amén. porque el Señor produzca el querer como el hacer en cada uno de nosotros y que haya un cambio radical. Tal vez, sabes, la gente, nuestra propia familia, tal vez es lo que está esperando ver en nosotros, un cambio total, pero como ya lo hemos estado diciendo a lo largo de este programa, no va a ser con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas del Señor y con su intervención divina. Amén, porque recordemos que Pablo, yo me reí hace ratito, ¿verdad? Porque me imagino la escena, haberse caído en esa tierra, porque se cayó en tierra y de seguro que él llegó arrastrado, ¿verdad? Todo sucio, todo golpeado, ¿verdad? Y a veces uno espera a veces llegar al Señor así, ya golpeado, ya defraudado por todo eso, adolorido, ¿verdad? Físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y mira, no importa cómo estás tú en esta tarde, ¿verdad? Si estás arrastrado, si estás golpeado, si estás preocupado, si te han decepcionado, si tal vez estabas en la iglesia y por alguna razón te fuiste. Mira, hoy el Señor te dice que Él te está esperando con brazos abiertos y no importa lo que tú hayas hecho. Mira, Pablo. Ve la vida de Pablo. Mira, reconcíliate, ven al Señor. Hermano, amado, está usted en una situación de algo que está en el hospital, que tiene una necesidad, tiene una deuda. Mire, vengamos a los pies de Cristo. Dios está para todos, en todo y con todo, hermano. Él está para nosotros. Ahí donde está usted, en su casita, en su carro, donde quiera que esté, nos pongamos en comunión con Dios. Y amado Dios, en esta hora, Padre, hemos hablado de uno de tus siervos, Señor, y hemos visto que tu mano poderosa, Señor, esa luz, ese resplandor que Pablo vio, Señor, hoy queremos verla nosotros también, Señor. Hoy queremos escuchar esa voz que dice, Señor, que nos reconciliemos, que busquemos tu rostro, Padre. Sabemos que los tiempos son difíciles. Sabemos que tenemos tanta necesidad, Señor. Yo no sé qué están pasando los radioescuchas, Padre. Tal vez sus hijos se fueron de casa, tal vez no han llegado, tal vez sus hijos los tienen en un anexo. Están hospitalizados, Señor, están en vandalismo, Señor. Tal vez nuestros hijos, Señor, son unos en casa y son otros en la calle, Señor, pero todos ellos necesitan, Padre. Yo te pido, Señor, por esas madres que sus hijos Señor, están perdidos, que están en el alcohol, que están, Señor, lejos de ti, Padre. Pon tu mano de poder, que puedan ver esa luz y puedan escuchar tu voz como la escuchó Pablo, Señor. Sí, Señor. Porque hay una palabra, Por Señor, favor. una promesa que nosotros nos agarramos, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hoy declaramos que nuestros hijos te buscarán y te servirán, Señor amado, nuestros nietos, nuestras generaciones, Padre. Te pido por esos hermanos que se han alejado, Señor, que se fueron. Sí, Señor. Algo vieron, Señor, su prueba no soportaron y se fueron, Señor, de la iglesia. O tal vez hubieron situaciones mismas, Señor, en sus pruebas. Pero hoy te pido, Señor, que con lazos de amor y misericordias Señor, tú los por traigas, favor. Señor. Que puedan ellos disfrutar el gozo de tu presencia, el gozo de tu perdón. Que en ti hay restauración, que en ti hay esperanza, Señor. Hoy, Padre, queremos presentarte, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, Señor. Sí, Señor. Esos Te matrimonios, adoramos, Padre, que están a punto de un divorcio, esos matrimonios, Señor, que están, Señor, sufriendo, pasándola mal. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano de poder en ellos, que entiendan tu palabra, que se pongan Sí. más, Señor, en comunión contigo, Sí, Señor, Señor, porque es tú el grandes tiempo, es el cosas harás en tiempo, los Jesús. matrimonios, Padre. Te pido por aquellos que están enfermos, Padre, en aquella cama Señor. de hospital o en aquella cama postrados en su casa. Pon tu mano de poder, porque yo Sí, sé que Señor, si tú por favor. quieres puedes hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor amado Dios. Bendice a todos nuestros radioescuchas, Señor, aquellos que nos ven en repetición, Señor, aquellos que nos escuchan, aquellos que nos ven, Señor. Padre Santo, revélate a su corazón, Señor, revélate a su corazón, ten misericordia de ellos. Y a nosotros, Señor, llévanos con bien a casa, Señor. Síguete revelando, bendice esta radio, bendice a los Sí, que están Señor. al frente y cada
cada uno, Señor, de los que pasan por esta radio, Señor, porque Adoramos, sabemos Jesús. que somos de ti, para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre Sí, y te Señor. agradecemos ese sacrificio en la cruz, Señor. Consuela los corazones de nuestros hermanos, suple sus necesidades, Señor, en misericordia, conforme a tu gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria Amén, a Dios. amén. Gloria a Dios, amén. Pues saludos para todos los que se conectaron, nuestra hermana Lulú, saludos amiguitas de Jesús, bendiciones. Mi hermana Carmen García, un saludo desde la colonia San Valentín. Muy cierto, el perdón nos ayuda mucho para que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas y ser instrumento para otras personas. Amén. Mari Baeza, bendiciones, gracias, nos aprecio mucho. Gracias a Dios, a hermana Eloína, amén, a Él sea la gloria. La gloria Amén. y la honra. Recuerde, un cambio radical. Dios quiere obrar en ti y hacer grandes cosas, pero también tenemos que tomar la decisión de decir hasta aquí y vamos adelante en el nombre de Jesús. Amén. Si no Amén. tienen dónde congregarse, si quieren, ¿verdad? Una oración, unas palabras de ayuda del Señor, ¿dónde podemos llegar, hermana Fabi? Bueno, pues todos están bienvenidos en Cielos Abiertos, ahí en la región 248, estamos en Casas del Mar, Mar Caribe con Mar de Bering, ahí el día domingo tenemos el servicio a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, y los miércoles, como el día de ayer, servicio familiar, todos son bienvenidos. Hoy tenemos Casa de Salvación en diferentes puntos cerca de Casas del Mar a las 7:30, son todos bienvenidos. Si quieren alguna, la dirección o más informes, pues aquí en cabina con mucho gusto les pueden informar. Amén. Y si están de este lado de la ciudad, nosotros estamos en Ministerios Ebenecer en la región 106, Avenida Carabanchel. Estamos en la 106, Manzana 2, Lote 5. También si quieren mayores informes, hoy tenemos servicio, hoy tenemos nuestro culto a Dios a las 7 de la noche. Si gusta acompañarnos, aquí queda la ubicación y la dirección, y no puede tener excusas si está muy lejos, si está muy cerca, porque le estamos dando las dos opciones, y sobre todo que en la presencia del Señor va usted a gozarse, va usted a llenarse, va a ver qué lindo es Dios con usted. Amén, amén, amén. Y dice nuestra hermana Marlene Reyes, excelente cambio, totalmente radical para mí. Gloria a Dios. Que podamos decir más y más, ¿verdad? Como nuestra hermana y nuestro hermano Ebre Hernández. Saludos y bendiciones, hermana Fabi, Maidi y Elvira. Saluditos, hermano, Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Mi hermana Elvira, algunas palabras. Amén, amén. Bendiciones. Que Dios les guarde, les bendiga. Abracen la palabra y decida hacer un cambio en su vida que será de gran bendición. Bueno, pues entonces hasta la próxima. Recuerde, jueves 4 de la tarde, con el favor de Dios nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Que el Señor le guarde y le bendiga. Dios le bendiga poderosamente.